Siguiendo con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12, se reforma la fracción séptima del artículo 25 y se adiciona la fracción cuarta bis al artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Un poder legislativo democrático y moderno no solo debe representar la pluralidad y la diversidad, sino ser transparente en sus funciones, responsable en sus acciones y un espacio público dispuesto al escrutinio y a la participación de la sociedad. De hecho, dos de los principales postulados del Parlamento abierto son asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público y legislar a favor del gobierno abierto. La ingeniería constitucional, diría Giovanni Sartori, es para construir mecanismos que funcionen y que produzcan buenos gobiernos. El Parlamento fue diseñado para ser ese espacio institucional de confrontación civilizada, pero también de deliberación, negociación y cooperación entre quienes tienen visiones distintas. Uno de los momentos que mejor retrata esta visión es el relativo a la definición de cómo se obtendrán los ingresos y la manera de gastar los recursos públicos. En nuestro texto constitucional, el artículo 65, fracción 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, señala que es obligación y facultad de la legislatura aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado que el Ejecutivo presenta a esta soberanía. Por simple sentido común, si el dinero público, que es dinero del pueblo, viene de los recursos de los contribuyentes, debe impactar verdaderamente en la calidad de vida de las personas, para lo cual debe canalizarse a la resolución de las demandas más sentidas y en la resolución de las problemáticas más urgentes de la población. No pueden seguirse derrochando los recursos o destinarse a acciones de escaso impacto social y que, dicho sea de paso, generan más desconfianza y malestar de la gente a quienes se dicen sus representantes populares. Si nosotros, como diputados y diputadas, tenemos la alta encomienda de definir el destino del erario, tenemos que actuar con responsabilidad y con sensibilidad, para lo cual debemos escuchar, dialogar y hacer partícipe a la sociedad en una decisión de esta naturaleza, ya sea a través de foros, coloquios, seminarios, entre otros ejercicios similares de carácter democrático. Es importante señalar y dejar en claro, ante los síntomas de alarma de aquellas voces que malintencionadamente dicen que no se puede ni se debe escuchar a la sociedad en vísperas de la discusión y aprobación tanto de la ley de ingresos como del presupuesto de egresos, porque ello sería un caos y que además estaría invadiendo nuestra esfera de competencia al meterse en una decisión que solo corresponde a este poder, como lo es aprobar las referidas leyes. Por el contrario, fomentar la participación ciudadana, escuchar a la sociedad e incluir en la medida de lo posible sus propuestas en el ejercicio del gasto, en nada nos quita una decisión soberana que solo corresponde a este poder y que consiste en aprobar dichas leyes. Por el contrario, y debe verse desde esta perspectiva, hacer un ejercicio de esta índole nos daría más legitimidad política y más autoridad de poder ver de frente a quienes nos han dado su confianza en las urnas. Por eso, el día de hoy, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 12, reformando la fracción séptima del artículo 25 y se adiciona la fracción cuarta bis del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. La reforma al artículo 12
propone que dentro de los principios que guíen al Parlamento abierto de esta legislatura, se deberá incluir la participación de la sociedad civil organizada en vísperas de la discusión y aprobación en comisiones de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la entidad. La propuesta de reforma a la fracción séptima del artículo 25 plantea que dentro de las atribuciones de la legislatura con relación a la ciudadanía se pueda incluir a la sociedad civil organizada en las políticas del Parlamento abierto, promoviendo el derecho a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el análisis de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la entidad. Y la adición de la fracción cuarta bis al artículo 155 propone que dentro de las facultades y atribuciones de la Comisión de Parlamento Abierto se encuentre la de organizar foros de consulta con los sectores de la sociedad civil organizada para recoger sus propuestas, mismas que se entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que ésta las considere en el análisis y aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la entidad. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas y que se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. Compañeras y compañeros diputados, la elección del 1 de julio del 2018 y los acontecimientos que se han dado con el nuevo gobierno de la República que emanó de dichos comicios obligan a la clase política tradicional a cambiar, a reinventarse y sobre todo a modificar a golpe de timón la forma de entender la política de lo político, parafraseando a Nikos Poulantzas. Es urgente mandar esta señal de cambio desde este poder legislativo a la ciudadanía, consistente en que se ejerce el poder obedeciendo a la gente, y qué mejor que haciéndola partícipe en la toma de decisiones, sobre todo cuando estas determinaciones, directa o indirectamente, incidirán en su vida cotidiana. Y seguiremos insistiendo en este objetivo, y en este año, al aprobar el futuro presupuesto de egresos, esperamos no predicar en el desierto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, para pedirle al diputado en tribuna si me permite suscribirme a su iniciativa. ¿Cómo no, diputada? En los mismos términos, diputada presidenta. En los mismos términos, Navidad Rayas. Muchas gracias. Borrego Estrada Mónica, diputada. Yo sabía que contaba con la fracción. Muchas gracias.